Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre ETFs para invertir en Latinoamérica. ¿Valen la pena? Vamos a ver 3 ETFs, 2 para invertir en Latinoamérica en general, que invierten en distintos países, y uno que está concentrado a un país, como ya vimos los ETFs mexicanos que te dejaré arriba en las tarjetas, que ha tenido incluso mejores rendimientos a 10 años que el NAFTRAC y que a un año vista lleva un 40% de rendimiento. Así que vamos al análisis. Muy bien, el primer ETF que vamos a revisar, el de First Trust, que es el First Trust Latin America Alpha DEX, con ticker FLN. Es un ETF que invierte pues en Latinoamérica y vamos a ver qué tan bueno ha sido esto. También, bueno, viendo que la inflación, y antes de comenzar más allá con el video, está aumentando, llegando a 6.2 en Estados Unidos y a 6.24 en México para el cierre de octubre del 2021, déjame saber en los comentarios si te gustaría que viéramos qué es mejor, invertir en UDIs para protegernos contra la inflación o hacerlo en dólares como es una costumbre tal vez en México y en países latinoamericanos. Muy bien, ahora sí continuando, este ETF está listado en Nasdaq y cuando salió tenía un precio de $29.70, un gasto de administración del 0.80 y actualmente tiene un costo de $16.89. Si nos damos cuenta, pues está en pérdidas, ya desde aquí lo podemos ver. A pesar de eso, tiene un 4 estrellas en el rating Morningstar, que bueno, lo hacen un ETF pues interesante para invertir según Morningstar, pero vamos a ver ahorita los rendimientos que ha tenido últimamente. ¿Dónde invierte este ETF? Invierte solamente en 4 países de Latinoamérica: Brasil, México, Chile y Colombia. Muy sobrecargado a Brasil y a México, teniendo aquí prácticamente más del 80% del ETF. Entonces es un ETF, a pesar de todo esto, pues muy concentrado. Y las principales empresas donde invierte, por ejemplo, la número 1 es Industria Peñoles, JBS número 2, Grupo Bimbo, Petróleo Brasileiro de Brasil, Campaña Energética de Minas también de Brasil, Gerdau de Brasil, Team Brasil, Grupo Carso de México y Grupo México también de aquí de México. Esas son las 10 primeras posiciones de un total de 50 empresas en donde invierte este ETF. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál crees que es el país que vamos a analizar de Latinoamérica en el último ETF? Si nos damos cuenta, está invirtiendo principalmente en materiales, en consumo, en utilities y en financieros. Son los principales pesos dentro del índice en base a sectores. Tenemos algunos ETFs sectoriales de los cuales te dejaré una lista arriba en las tarjetas, así como ETFs de energía, tanto limpios como energía tradicional o energías fósiles, que han tenido un rendimiento pues muy grande en este último año. Pero bueno, ¿cómo le ha ido a este ETF en particular? A 10 años un rendimiento de menos 0.94%, a 5 años un rendimiento positivo del 0.72%, en lo que va del año un rendimiento de menos 11.06%. Si nos damos cuenta, es un ETF que está en números rojos, no parece tan interesante para invertir. Vamos a ver el siguiente para llegar al tercero, que en lo personal me parece el ETF más interesante para invertir. Muy bien, ya estamos en el siguiente ETF, que es el iShares Latin America 40 ETF. Bueno, ya desde aquí podemos ver que invierte en 40 empresas de Latinoamérica, con ticker ILF, con un precio actual de $24.25 y un rendimiento en lo que va del año del menos 16.39. Vamos a ver algunas conclusiones sobre invertir en Latinoamérica al final del video, que bueno, probablemente ya estés pensando en que tal vez no sea tan buena idea. Y el gasto de administración de 0.48%. Invierte en 40 empresas, 41 en total, y a 10 años ha tenido un rendimiento de menos 3.35%. Esto aumentándole la inflación promedio en México de los últimos años un 4%, estaríamos en un rendimiento negativo de menos 8%, algo muy importante a tomar en cuenta. Como comentábamos, 41 empresas, se creó el 25 de octubre de 2001 y vamos a ver cuáles son las empresas donde invierte. En cuanto a su calificación ESG de MSCI, tiene una calificación W, que son empresas que no están haciendo mucho en lo sustentable, algo a tomar también en cuenta en nuestras inversiones. Te dejaré una lista de reproducción con inversiones sustentables arriba en las tarjetas, en las cuales
realmente no sacrificas rentabilidad y aparte de todo estás ayudando al planeta. Muy bien, podemos ver que las comisiones del 0.48% e invierte en Vale ADR, Petróleo Brasileiro, muy similar al ETF anterior en la segunda posición, América Móvil, Itaú, Petróleo Brasileiro, ADR, Banco Bradesco, Walmart de México, Grupo Financiero Banorte, Fomento Económico Mexicano, FEMSA, AMBEV de Brasil también. Y también podemos ver que está muy enfocado a Brasil con un 56.39%. En segunda posición México. En tercera posición Chile, Perú, Estados Unidos y Colombia. Así queda el ETF segundo que vamos a ver. Y ya sabes cuál es el tercero. No es ninguno de estos países que ya mencionamos, pero es un ETF que ha tenido mejores rendimientos a estos dos. Y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber en los comentarios con un emoji de perrito. El ETF del cual hablamos es de GlobalX. Ya hemos visto algunos ETFs de GlobalX, entre ellos algunos de videojuegos. Te dejaré arriba en las tarjetas el video al respecto. Es el ARGT MSCI Argentina ETF. Un ETF que invierte en Argentina. Y sí, a pesar de la situación que vive Argentina, que no es muy buena políticamente hablando, pues este ETF ha tenido buenos rendimientos y, como comentaba, mejores al Nasdaq en un periodo de 10 años vista. Este tiene un gasto de administración del 0.60%, con ticker ARGT, invierte en 25 empresas, mucho más concentrado que los dos anteriores y muchísimo más concentrado que, por ejemplo, el BT, que es un ETF global, que también tenemos un video en nuestro canal. Y bueno, tiene un costo actual de $31 con 43 centavos. A un año vista podemos ver que tiene un rendimiento, como comentábamos, del 40.09%. Y a 10 años, ya un periodo más largo, 5.10%. Venciendo, pues, como comentábamos, a la inflación en México, no así en Argentina. Si estás en Argentina, pues no está ayudando mucho a la inflación que tienen ahí. Pero bueno, en México nos podría sacar un punto porcentual por arriba de la inflación. Algo a lo mejor más interesante serían los sudibonos o ETFs de renta fija. Te dejaré el video arriba en las tarjetas, ya que pues tendríamos menores riesgos y una rentabilidad muy similar. Y bueno, ¿en dónde invierte? Global, Mercado Libre. Esta es una inversión que puede parecer un poco más interesante, nada más tomar en cuenta también la situación del país. SSR Mining, Grupo Galici, Yamaná, Cencosud, CIA Cervecería, Adegoagro, Embotelladora Andina, son las principales posiciones de este ETF. La que suena más interesante de todas, pues Mercado Libre. Entonces vamos a ver cómo está distribuido en cuanto a sectores, que tendría en servicios de la comunicación un 21%, es el primer puesto en tecnología de la información con otro 21%, 40% en estos dos sectores, pero bueno, sectores que pueden ser tal vez más interesantes a los de los ETFs anteriores, que por los países donde están invertidos pues son sectores muy tradicionales. Pero bueno, vamos al resumen del video para ver también las conclusiones y si vale la pena invertir en estos ETFs. Así que vamos para allá. Muy bien, ya estamos de regreso en la presentación para ver las conclusiones del video y el resumen. Y déjame saber en los comentarios qué ETF de sectores, industrias, países específicos te gustaría que revisáramos en el canal. Muy bien, a modo de resumen podemos ver que pues en precio el más costoso es el ARGT y el de menor gasto de administración es el ILF de iShares con 0.48%. El más concentrado ARGT y el mayor diversificado FLN, lo cual no le ayuda mucho, ¿verdad? Como estuvimos viendo. Y lo malo, las primeras posiciones pesan demasiado. A 10 años vista, 5.10% ARGT y en lo que va del año un 8.35%. En cuanto al tracking error, ese diferencial entre su índice de referencia y el ETF, el que mejor sigue a su índice también es ARGT. Entonces, podemos ver que en el ranking de ETFs de Latinoamérica yo solamente dejaría, en mi opinión personal, a ARGT. No abriría una posición en algunos de los ETFs primeros que vimos, ya que pues los rendimientos aún a largo plazo pues no ayudan mucho. Sería mejor tal vez hacerlo en industrias, en empresas específicas de estos países, así como, si no,
en países específicos, pero no en ETF de toda la región. Esa es mi opinión, déjame saber la tuya en los comentarios. Muchas gracias por escucharnos, recuerda que en la descripción encontrarás otros videos que te serán de mucha utilidad y valor, y algunos códigos de referido que si los utilizas te agradeceremos mucho de antemano. Gracias y hasta pronto.